Gloria al Señor, que podemos el día de hoy estar juntos para poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Le voy a invitar, por favor, que vayamos juntos al libro de Números, capítulo 26. Números capítulo 26. Verso 1 y 2. Números capítulo 26, versos 1 y 2. Permítame. Dice así la palabra del Señor. Voy a darle lectura, sígalo con su vista, dice la palabra del Señor. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Oremos. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos el enorme privilegio de poderte alabar, bendecir, honrar. Queremos, Señor, en esta hora pedirte que hables a nuestras vidas. Que, Señor, tu palabra el día de hoy sea, Señor, transmitida por tu Espíritu Santo, emanada, Señor, de la inspiración de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean edificadas, cada uno de nuestras vidas. Así que, Señor, prepara nuestro corazón también para recibir tu palabra y que esa palabra, Señor, pueda ser asimilada en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya llegamos al capítulo 26 del libro de Números. Y este capítulo 26 ya definitivamente nos está hablando de la segunda generación que sale de la tierra de Egipto. En el libro de Números encontramos dos censos, encontramos dos generaciones y dos censos, por lo tanto. Si nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Números, en el verso 1 y 2, 1, 2, dice de esta manera, hasta el verso 3. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y en el capítulo 26 que leímos, en el verso 1 y 2, vemos que se ordena otro censo. Dice: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Dos censos. Cuando empezamos el libro de Números, yo les comentaba que este libro de Números se tituló Números por lo mismo de los dos censos que vemos aquí. Hay muchos más números que en otros libros.
Y aunque sea irónico y aunque sea muy sencillo, se tituló Números por eso, ¿sí? Pero en el original hebreo no se llama Números, se llama En el desierto, ¿sí? Así que bueno, toma relevancia, ¿por qué? Porque el primer censo que se censa a la primera generación que sale de Egipto es una generación que no heredó la tierra. El propósito, hermanos, por el cual Dios saca al pueblo de Israel de Egipto es para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que les daría. De hecho, el libro de Génesis termina con ese planteamiento. A ver, vamos a Génesis, capítulo 50. En el verso 24, dice así: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué va a hacer? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Entonces el propósito de que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto era para llevarlos a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a comprobar esto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso 7. Génesis, capítulo 12. Voy a leer el verso 5 hasta el verso 7. Dice, y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra, ¿de dónde? De Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Entonces, esta es la promesa. ¿Qué promesa? Esa es la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Al pueblo descendiente de Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, las 12 tribus y los 600,000 hombres que salieron de Egipto sin contar hombres, mujeres, niños, sin contar mujeres, niños y ancianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el trayecto o hacia donde ellos se dirigían era a la tierra prometida. ¿Sí? Nosotros vimos cómo en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, la primera generación que sale de Egipto se rehúsa a conquistar. ¿Se acuerdan? Envían 12 espías, esos 12 espías vienen, regresan después de 40 días y traen la noticia de que es una muy buena tierra, pero hay personas grandes, fuertes, que a nuestro parecer parecíamos, ¿qué dice? Como langostas, ¿no? Y deciden no ir a conquistar. De hecho, lo que querían era regresar ¿a dónde? A Egipto. Entonces, es una generación incrédula, quejumbrosa, que siempre estaba inconforme con lo que Dios le daba. Y entonces, hermanos,
las consecuencias de rehusarse a conquistar fueron que quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa? Dios los castigó, que no entrarían a la tierra de Canaán, y eso es porque ellos se rehusaron a conquistar. 40 años vagaron por el desierto. De hecho, para ser exactos, fueron 38 años, 9 meses que estuvieron vagando por el desierto hasta que el último de esa generación que se rehusó a conquistar muriera en el desierto. Y esas personas no entraron a la tierra de Canaán. Aquí nosotros debemos de hacer un pequeño énfasis. La tierra de Canaán tiene dos perspectivas en la Biblia, dos. La tierra de Canaán obviamente es la tierra prometida. Si estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Tierra prometida igual a tierra de Canaán. En la Biblia enseña que esa tierra de Canaán es la herencia que Dios le iba a dar a Israel, como se lo prometió ¿a quién? A Abraham, Isaac y a Jacob, ¿cierto? Entonces, esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, en primera instancia es la herencia, es la heredad de Dios al pueblo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos por favor a Deuteronomio. Busque por favor Deuteronomio, capítulo 1. No, verso 38. Deuteronomio, capítulo 1, verso 38. Mire lo que dice este verso y qué expresión utiliza. Dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará, ¿qué? ¿Qué utiliza, hermano? Heredar a Israel. Entonces, la herencia que Dios le estaba ofreciendo a el pueblo de Israel, ¿a qué se refiere? Según este pasaje, el que iba a entrar a la tierra, recordemos que en el libro de Números también vimos en el capítulo 20 que Moisés ya se le dijo ahí por lo que hizo con la roca, ¿se acuerdan? Que en vez de hablarle a la roca le pegó 2 veces. Y por esa acción Dios entonces le dice, tú no vas a entrar a la tierra. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí le está diciendo Dios a Moisés, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar ¿a quién? A Israel. Entonces la Biblia enseña, y si ustedes ven el libro de Deuteronomio, por lo regular cuando se refiere a la tierra de Canaán, se refiere a la herencia, la heredad de Dios, lo que Dios le estaba dando por heredad al pueblo. Entonces, en primera instancia, nosotros podemos ver que esa tierra de Canaán tiene el significado de la herencia de Dios para su pueblo. ¿Cómo podemos transportar esto a nosotros? El domingo ampliamos más este punto, ¿sí? ¿Acerca de qué? De que cuando lo vemos nosotros ahora como la iglesia de Cristo, nosotros también dice la Biblia que tenemos una herencia. ¿Sí se acuerdan? Vamos rápidamente al Nuevo Testamento y a ver algunos puntos que podemos ver y darnos cuenta. ¿Sí? En el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8,
En el verso 16 y 17 dice de esta manera, capítulo 8 de Romanos 16 y 17. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, ¿qué dice, hermanos? También herederos. ¿Sí? ¿Herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y yo explicaba el día domingo acerca de la glorificación. Esa glorificación a la que Pablo hace referencia, hermanos, significa un cuerpo glorificado, un cuerpo como Cristo tiene su cuerpo, ¿sí? Un cuerpo celestial, distinto al que tenemos totalmente el día de hoy nosotros, y la herencia que vamos a compartir es es el lugar donde Cristo está ahora. Dijimos que Cristo está ahora, ¿dónde, hermanos? A la diestra del Padre. Entonces mencionaba yo el día domingo y les decía, ¿cuál es nuestra herencia en realidad? Estar con Dios. Es Dios nuestra herencia. Estar en ese lugar celestial con Dios, con Cristo. Esa es nuestra herencia. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo que que se ha derramado en nosotros, es una garantía para poder llegar a la glorificación. Mire lo que dice el capítulo 1 de Efesios, verso 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra ¿qué? Herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Entonces el Espíritu Santo que se nos da y se nos provee por medio de creer en Cristo, ese Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que nosotros vamos a llegar a esa gloria celestial donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces la Biblia enseña que tenemos una herencia, hermanos, ¿cierto? Una heredad. Vamos al libro de Primera de Pedro, búsquenlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, dice de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué dice, hermano? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, leemos juntos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué tenemos, hermanos? Una herencia. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde? En los cielos, reservada para nosotros en los cielos. Y esa herencia es, según lo que dice aquí, incorruptible, incontaminable e inmarcesible. O sea, no se marchita, no cambia, etc. Ahí nos está esperando. Entonces, la tierra de Canaán, la tierra prometida, en primera instancia, hermanos, la Biblia enseña que es el lugar donde vamos a terminar, el lugar que vamos a heredar. Así como se le prometió al pueblo de Israel, ahora también a nosotros también se nos promete no una tierra física, sino realmente es el cielo. Ahí donde está
nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Yo creo que aquí quedó claro esta parte, ¿sí? Pero también en la Biblia enseña, y ponga atención aquí, que Canaán, hermanos, es el mundo. No debe de haber confusión. En primera instancia es donde va a terminar el pueblo y la herencia que va a recibir, ¿cierto? Pero en segunda instancia, ellos, de una manera física, entraron a la tierra, ¿cierto o no? El libro de Josué, que meditamos en este año, también nos enseñó que ellos entran a la tierra y empezaron a conquistarla, ¿cierto? No la conquistaron toda, pero empezaron a conquistarla y conquistaron gran parte. Por lo tanto, esa conquista, la palabra conquista encierra guerra, encierra lucha, conflicto, ¿o no es así? Batallas. O sea, no entraron a la tierra y fue un día de campo y era un Edén y todo estaba perfecto, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo explicar que la Biblia enseña por un lado que es el lugar donde va a terminar el pueblo, a donde se dirige el tramo final, la meta final, y por otro lado, que es el mundo? Ahora, voy a explicar por qué entendemos que Canaán es el mundo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. En Levítico, capítulo 18, en el verso 1, dice de esta manera. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen donde, hermanos. ¿En la tierra de dónde? De Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis, ¿cómo, hermano? Como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, según el verso 3, la indicación de Dios es que ellos no hagan como ellos vieron y aprendieron que hacían los egipcios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo les dice, pero ahora yo los voy a introducir a la tierra, tampoco hagan como esas personas que están en Canaán. Entonces, el capítulo 18 nos dice qué era lo que compartían tanto Egipto como Canaán. Hermanos, son dos naciones distintas, dos lugares distintos, pero que vivían de la misma manera. ¿Cómo? Según el verso 6, empieza a decir la forma en que vivían. Dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, ¿qué? Yo, Jehová. Y así sigue hablando de descubrir su desnudez. Significa que eran pueblos depravados. Se metían con parientes, hermano con hermana, etcétera, etcétera. Algo impresionante. Entonces, lo que nos está diciendo en el verso 3 es que tanto Egipto como Canaán en realidad son lo mismo. ¿Sí me explico? Practicaban las mismas cosas y no tenían que vivir ni como los egipcios ni como los que estaban en Canaán, ¿cierto? Ahora entonces tenemos que pensar. Según la Biblia y según lo que nosotros entendemos, Egipto, ¿qué simboliza?
el mundo, hermanos. Así como el pueblo salió de Egipto para ir a la tierra prometida, nosotros hemos salido ¿de dónde? Del mundo para ir ¿a dónde? A la herencia que vamos a recibir y está reservada ¿dónde? En los cielos. Pero, según este verso, capítulo 18, verso 3, Canaán, donde van a ser introducidos, también hacen las mismas cosas que ¿dónde? Que en Egipto. Entonces, Egipto y Canaán, ¿qué son? Lo mismo. Y si Egipto es el mundo, Canaán es el mundo. ¿Y a qué iban al mundo? A conquistar. ¿Qué quiere decir conquistar? Iban a la guerra. ¿Sí, hermanos? Iba a haber guerra. Por lo tanto, en el libro de Números, capítulo 1, cuando la primera generación es censada, ¿bajo qué precepto se cuenta a esas personas? Según el capítulo 1 de Números, en el verso 3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, ¿dónde? En Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios que estaba formando su ejército. ¿Y el ejército para qué se forma? Para pelear, para ir a la guerra. ¿Sí, hermanos? Esta primera generación no quiso conquistar. O sea, no quiso ir a la guerra. Si vamos al capítulo 26, en el verso 2 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Pero esta generación, esta segunda generación, sí entra a la tierra. De hecho, Dios, ya en este capítulo 26, en el verso 52, mire lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra, ¿en qué dice? En heredad por la cuenta de los hombres. Entonces, esta generación es la que hereda, la que entra a la tierra a conquistarla. Entonces dijimos, por un lado, Canaán, la tierra prometida, es la meta final. ¿Sí me explicó? Es el lugar, la herencia de Dios. Para nosotros es el cielo, la glorificación, nuestro cuerpo transformado en un nuevo cuerpo. En segundo lugar, es el mundo, donde hay que ir a pelear, a conquistar. Hermanos, la primera generación no quiso pelear. La segunda generación entra a la tierra a pelear, a la guerra. Entonces aquí hay que explicar algo más. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ver los enemigos del pueblo de Israel? Es muy fácil identificar los enemigos externos del pueblo de Israel. Los enemigos externos del pueblo de Israel eran todos los pueblos que estaban alrededor, ¿cierto? Eran todos los pueblos que estaban alrededor. Iban ellos caminando por el desierto y de este lado se encontraban a un pueblo llamado Edom y ese pueblo odiaba al pueblo de Israel y ellos claramente identificaban quién era el enemigo.
Adelante se encontraron a Sehón, ¿se acuerdan? En el capítulo 21 del libro de Números, el rey Sehón, y lo conquistaron. Y después se encontraron al rey Og de Basán y lo conquistaron. Esos enemigos que son visibles, que se pueden mirar, son fáciles de distinguir. Pero hay otros enemigos del pueblo de Israel que no se miran, pero que ahí están. ¿Como cuáles? Si nosotros vamos aquí al libro de Números, capítulo 25, capítulo 25, dice el verso 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. ¿De quién? De Israel. ¿Qué está sucediendo? De repente en el capítulo 25 encontramos una escena muy peculiar. Nosotros vemos aquí, hermanos, en la historia del capítulo 22 en adelante hasta el capítulo 24, a dos personajes que ya hemos visto, el rey Balac y el profeta Balaam. ¿Se acuerdan? Hace 8 días estuvimos viendo esto. Balac quería que Balaam, ¿qué hiciera, hermanos? Maldijera al pueblo, para que entonces Balac pudiera derrotarlos y ellos no pudieran heredar la tierra. ¿Pudo? No pudo. Al contrario, en lugar de maldecirlos, Dios puso bendición en la boca de Balaam para que bendijera al pueblo. Pero este hombre Balac, como persona, era una persona que amaba el dinero, que se vendía al mejor postor, ¿cierto? Entonces, cuando Balac le ofreció todo el dinero que él pudiera tener, y al verse frustrado por no maldecir al pueblo, este hombre, dice la Biblia, que ideó algo. ¿Qué hacemos para que este pueblo pierda? Y si vamos al capítulo 31, hermanos, de Números, Números 31, Números capítulo 31, verso 16. Miren lo que dice aquí, dice: he aquí, por consejo de ¿quién? De Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel, ¿qué, hermano? Prevaricasen contra quién, hermano? Contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, porque por lo que hubo mortandad en la congregación ¿de quién? De Israel, de Jehová, perdón. Si usted ve el capítulo 25, está en la escena donde, ¿qué sucede? Dice el verso 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas ¿de quién? De Moab. Balaam no pudo maldecir al pueblo. Capítulo 22, 23 y 24. No pudo. Pero en el capítulo 25 dice entonces, lo que nos muestra aquí es que el pueblo empieza a fornicar
con las hijas de Moab. ¿Qué significa? Según el capítulo 31, verso 16, Balaam ideó una estrategia para que este pueblo cayera en pecado delante de Jehová. ¿Cómo? Le dijo a Balac, no estaba yo ahí, pero me imagino más o menos cómo le debe haber dicho, mira, yo conozco a mi gente y yo conozco cómo son estos. No, si vas a la guerra vas a perder, pero envíales mujeres. Y verás que van a pecar delante de Dios. ¿Y qué cree que sucedió? Lo que vemos en el capítulo 25. Usted lo meditó, ¿no? Todo fue ideado ¿por quién? Por Balaam. ¿Hacia dónde se fue Balaam? ¿Hacia el deseo de quién? De él. Bueno, sí, era su deseo de él. Él quería el dinero a costa de cualquier cosa. Pero ¿hacia dónde se fue con el pueblo? ¿Vamos a levantarnos en armas? ¿Los vas a vencer? No. ¿Hacia dónde se fue? Hacia su carne, hacia sus deseos. ¿De quién? Del pueblo. ¿Sí me explico, hermanos? Hay dos enemigos claros en el pueblo. El enemigo Moab, que estaba ahí esperando que el pueblo se debilitara para poderlos atacar. Y todos los pueblos que estaban en Canaán. Pero también hay otro enemigo que no se mira. No lo puedes ver porque está dentro. ¿Qué utilizó Balaam? Son hombres. Envíales mujeres. Miren, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, acompáñenme a Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21. Miren lo que dice. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Entonces, escúcheme. Yo sé que esto no va a parecer un poco confuso, pero no tiene por qué confundirnos. Nosotros vamos al cielo, ¿cierto o no? Pero según lo que dice el verso 20, dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Quiere decir que ya ahora somos ciudadanos de los cielos. Nosotros vamos a ir de una manera perfecta a los cielos, pero en este momento, ya en este momento, somos ciudadanos de los cielos. Entonces aquí hay un pequeño punto que nosotros tenemos que tener presente. ¿Ya somos ciudadanos del reino, sí o no? Pero todavía falta la perfección, donde vamos a estar con Cristo. De hecho, aquí lo menciona, dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en su venida. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿qué esperamos? La transformación de nuestros cuerpos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿cierto? Pero ya, ahora, ¿qué somos? Ciudadanos del reino. Pero todavía falta la transformación de nuestros cuerpos. Otra vez, pero ya somos ciudadanos del reino, pero esperamos la transformación de nuestros cuerpos. Ya, pero todavía falta la perfección. ¿Sí? Ese es un punto teológico. Ya, pero todavía. ¿Ya somos salvos? ¿Ya somos hijos de Dios? ¿Sí? Ya lo somos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17.
Juan capítulo 17, verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Esta es una oración de Jesús y está orando por su pueblo, por sus discípulos, por sus escogidos. Y mire lo que dice en el verso 9. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por quién, hermanos, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Dios está rogando por quién. Pero ¿a quién dice por quién? No ruega por el mundo, sino por los que Dios le dio, ¿no? Muy bien. Verso 13 al 18. Dice: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué, hermanos? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Entonces, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Entonces aquí dice, verso 13, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18, vamos a leerlo juntos. Verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Cierto? Ya somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y a dónde somos enviados? Al mundo. El pueblo de Israel iba a heredar la tierra, ¿cierto o no? En primera instancia era la meta, pero en segundo lugar era un lugar donde tenían que ir ¿a qué? A conquistar. Y tenían dos grandes enemigos. Uno que podían distinguir perfectamente: sus enemigos, los pueblos vecinos que estaban a su alrededor y en sus caminos. Ellos eran bien evidentes. ¿Por qué? Porque querían matarlos. Y el pueblo podía identificarlos perfectamente. Pero por otro lado, el pueblo tenía otro enemigo. Y ese enemigo es indetectable. ¿Qué era? Su propia carne. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo los atacó Balaam? ¿De qué manera ideó esto? En su deseo, en su carne, sus anhelos, sus pasiones. Ese es un enemigo que no podemos detectar, hermano, que no se puede detectar. Entonces, vamos a pensar en nosotros. En Efesios capítulo 6, verso 10, dice claramente, es un pasaje que usted ya conoce y que conocemos perfectamente. Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra quién, hermano, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones ¿qué? Celestes. Entonces nuestros enemigos no están allá afuera. Entonces, si somos enviados al mundo y tenemos que conquistar al mundo, pero nuestros enemigos no están allá afuera, entonces ¿dónde está el mundo? Porque nuestros enemigos no son las personas que están allá afuera. No, hermanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra todos estos principados y huestes en los lugares celestiales. Por lo tanto, es indetectable este enemigo, ¿o no?
Entonces, si vamos al capítulo 2 del verso 14 de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 2, verso 14. Aquí en el verso 14 le está hablando Dios a la iglesia de Pérgamo, dice. Jesús le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Y dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿A qué? A comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. ¿Qué significa esto? Dentro de la iglesia había personas que enseñaban también a las personas de la iglesia misma a que no había ningún problema si participaban de ciertas cosas con el mundo. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? No, mira, no vas a poder con ellos, porque Dios está con ellos. Entonces ni siquiera lo intentes. Pero hay una forma en que podemos penetrar todo eso. ¿Cómo? Son hombres, tienen pasiones, deseos, anhelos. Vete por ahí y vas a ver que vas a triunfar. ¿Qué pasó en el capítulo 25 de Números, hermanos? El pueblo cayó. Y estas cosas se meten en las iglesias. No pasa nada si participas del mundo. Hermanos que dicen, no, si tú escuchas el radio y escuchas la música, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué puede pasar, pastor? No pasa nada si participas ahora de las fiestas con tu familia. Estás con tu familia. Así que si te invitan a un cigarrito, acepta. Así que si te invitan una copita, acéptala. ¿Qué tiene de malo? Cositas por ahí como estas, donde parecer al final hacia dónde van dirigidas. A nuestra carne, hermanos. ¿Cómo actúa Satanás? Rápidamente, ¿cómo actúa Satanás? A ver, vamos a ver, Primera de Juan, ahí estamos cerca. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, simplemente hay que recordarlo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios, dice Juan, y que el mundo entero, ¿qué hermano? ¿Está bajo quién? Bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. ¿Sí? O sea, todo este sistema del mundo está siendo gobernado por Satanás. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo ese mundo llega a nosotros? ¿De qué manera ese mundo llega a nosotros? Pues de la misma manera que ideó Balaam para llegar al pueblo. ¿Qué utiliza el mundo? ¿Qué utiliza Satanás? Al mundo. ¿Y el mundo qué hace? Nos seduce, nos encanta. ¿Con qué? Pasiones, deseos, anhelos. ¿Que dónde están? En nosotros. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, pero capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni qué hermano, ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo, identificamos al mundo como todo ese orden que está allá afuera y que está siendo gobernado ¿por quién? Por Satanás.
¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pensamos en ese mundo, ¿no? Pero dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Según aquí, los deseos de qué? De la carne. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué te enseña? Cuando usted ve ahora las redes sociales, ¿sí se ha dado cuenta que ahora la moda o las modas es aparecer con menos ropa las chicas y los chicos? ¿O no? Vemos chicas, se ven chicas bailando, haciendo sus cosas con la mínima ropa posible y en otras ocasiones sin ropa. Y eso lo puede ver todo el mundo, en todos los lugares. Y la chica que está de un lado a extremo del otro lado del mundo dice, yo quiero hacerlo también. Y entonces tiene un celular a la mano y ¿qué hace? Se graba. ¿Qué se alimenta? ¿Qué alimenta al mundo? La carne, los deseos. Esto es solamente un botoncito de todo el mundo, todas las cosas que hay que nos empiezan a bombardear. Entonces, Satanás toma el mundo, utiliza el mundo, ¿para qué? Para llegar a ti, hermano, y a mí. ¿Y hacia dónde va? Deseos de la carne. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Lo que nos deslumbra, lo que nosotros anhelamos. Y después, ¿qué dice? Y la vanagloria de la vida. ¿Hacia dónde está todo esto? No está allá afuera. ¿Está dónde? En nosotros. ¿Y qué utilizó Balaam? Esto. Deslúmbralos, vas a ver, mira. Junta a todas tus chicas guapas y envíalas. Y van a seducir al pueblo. ¿Qué hace el mundo? No seduce y envuelve. ¿Para qué? Para que termines haciendo las cosas que están en contra de Dios. Hermanos, ¿sabe cuál es la palabra que se repite en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 constantemente? Vamos a poner un ejemplo ahí, Apocalipsis 2, búsquelo. En capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Sí dice al que venciere, hermanos? Verso 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere. ¿Sí dice el que venciere, hermanos? ¿Sí? Verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Cuántas iglesias son las que se mencionan aquí? 7. ¿Sabe cuántas veces se repite la palabra al que venciere? 7. ¿Y qué significa al que venciere? Significa que hay una lucha, una guerra, y esa persona vence, triunfa. Y de hecho, ¿sabe quién hereda? ¿Quién termina heredando? A ver, vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, verso 7. ¿Leemos juntos, hermanos? Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué, hermano? Heredará, ¿qué? Todas las cosas.
¿Para qué estamos? Para luchar. ¿Cuándo? Todos los días, a cada momento. Tenemos que luchar, hermano. Tenemos que vencernos. ¿A quién? A nosotros mismos. La guerra no está allá afuera, está aquí. Aquí está. Nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Sabe cuál es la tierra a conquistar? No es esa que está allá afuera, es esta que está aquí. Lo que soy, lo que quiero, lo que anhelo, mis pasiones, todo lo que está dentro de mí, eso es lo que tengo que conquistar y vencer. El Canaán en la Biblia se expresa de dos maneras. Es la meta final, es la herencia final, es el cielo, pero también es el mundo. Y el mundo no está allá afuera, el mundo está en nosotros. Y a ese mundo hay que conquistarlo, hay que vencerlo. Porque los que vencen heredan. ¿O no, hermanos? Oremos a Dios para que Dios, a través de su palabra, día a día, dirija nuestras vidas para que conquistemos ese mundo que está en nosotros. Amén.